La glándula tiroides es una glándula que va a estar formada por distintos folículos, que en su interior va a contener un coloide, que es donde están las hormonas tiroideas, ¿no? Y a su alrededor van a haber unas células parafoliculares que van a producir, como lo van a ver después, calcitonina. La glándula tiroides va a tener una secreción que son las hormonas tiroideas, ¿no? T3 y T4. Estas hormonas tiroideas van a venir a partir de la tirosina, ¿sí? El aminoácido tirosina va a ser el precursor de las hormonas tiroideas. Y como van a ver después, la tirosina también va a servir para crear lo que es las catecolaminas, es decir, dopamina, adrenalina, noradrenalina. De las hormonas tiroideas tenemos T3, T4 y la T3 inversa. Ahora, para que sepan, la T4 es la que la glándula tiroides va a liberar en mayor proporción, ¿sí? Cuando uno produce hormona tiroidea, lo que uno más produce es T4. Sin embargo, es T3 la que tiene el efecto biológico, ¿sí? La que es activa química y biológicamente, la que va a generar todos los efectos. Entonces, uno crea T4, pero la que hace el efecto es T3. Ahora, también existe otra cosa que es la T3 inversa, que no tiene actividad biológica. Entonces, como yo les voy a explicar después, si tú tienes un exceso de hormona tiroidea, si hay demasiada T4 en la sangre, entonces tú puedes producir T3 inversa en vez de T3, para que entonces no ocurra un exceso de efecto tiroideo en los tejidos. ¿Vale? Entonces, más o menos esas son las funciones de cada hormona. Ahora, para poder sintetizar las hormonas tiroideas, vamos a requerir el yodo. Sí, el yodo es el componente estructural clave de las hormonas tiroideas. Y bueno, aquí tienen la recomendación de la OMS, eso no importa tanto. Solamente es para que vean que se requiere una cantidad específica de yodo para poder mantener una síntesis y secreción normal de hormona tiroidea. Si uno no ingiere esa cantidad específica, no puede producir las hormonas tiroideas de manera correcta. Y bueno, ya que la mayor parte del yodo se excreta es por el riñón, por la orina, entonces la excreción de yodo por la orina puede ser un buen indicador de qué tanto yodo está ingiriendo. Si uno ingiere 400 gramos de yodo en un día, va a botar 390 por la orina. Entonces, eso es una buena medida para saber si estás ingiriendo o no el yodo. Y una deficiencia de yodo en la dieta va a generar, como ya les dije, una producción insuficiente, una producción incorrecta de hormona tiroidea, lo que nos va a llevar a un bocio. Ya después les voy a explicar dos causas del bocio, que capaz les pueden preguntar, capaz no sé si ahorita, pero definitivamente se los va a preguntar en el futuro. Así que eso se los va a decir ya después. Entonces, ¿cómo uno sintetiza y secreta las hormonas tiroideas? Fácil. Como les comenté, el yodo es el principal ion que se usa para producir las hormonas tiroideas. Y él viene de la dieta. Entonces uno se lo traga, ¿no? Entonces tiene que llegar de el intestino a la sangre y pasar a a la glándula tiroides. Eso lo hace a través de esta cosita que está aquí, la trampa de yodo. Ya. Ajá, la trampa de yodo, que es ecotransporte NIS o el canal NIS. Entonces, este canal NIS, que es sodio, yodo, sin porte, lo que va a hacer es que va a utilizar el gradiente del sodio para ingresar el yodo. Entonces, como siempre va a ocurrir con los transportes secundarios, este canal va a permitir la entrada del sodio al folículo tiroideo o a la célula tiroidea. Y al dejar pasar ese sodio, como está pasando a favor de su gradiente químico, se va a liberar una cierta cantidad de energía. Y esa energía se utiliza para impulsar la entrada del yodo. ¿Sí? Entonces, esto es un mecanismo de transporte activo secundario. El NIS va a funcionar como un transporte activo secundario, que va a permitir entonces la entrada del yodo a la célula tiroidea. Esta trampa de yodo es fuertemente estimulada por la TSH. De todos modos, ahorita cuando les explique la TSH lo repito. Pero la TSH, como va a estimular la producción de hormona tiroidea, pues también va a estimular la entrada de yodo
a la tiroides, para que obviamente puedas utilizarlo para poder sintetizar las hormonas tiroideas. Entonces, por eso es que la TSH va a estimular la expresión y producción de la trampa de yodo. Una vez ese yodo entró a la célula, tiene que entrar al folículo tiroideo, a la parte, al coloide, ¿no? A donde está la síntesis de hormonas tiroideas. Y eso lo hace yéndose hacia la membrana apical o hacia el coloide, donde hay otro cotransportador, que es yodo-cloro o transportador de pendrina. Que es lo que hace es que eh, saca el cloro que hay en el coloide y lo mete a la célula y lo intercambia por el yodo. Entonces bota el yodo hacia el coloide. Y de esa manera ya está en el lugar donde está la enzima que va a sintetizar la hormona tiroidea. Entonces es fácil. El yodo entra a la célula por la trampa de yodo y luego entra al coloide por el cotransporte con pendrina. Ahora bien, la hormona tiroidea no es nada más yodo. También tiene un componente que es de aminoácidos, que es de proteínas. Y esa proteína a la que se une se llama tiroglobulina. La tiroglobulina, como es una proteína, ella sigue el mismo curso de todas las proteínas. Se crea, o sea, se tiene que separar el ADN, crear ARN mensajero que se envía hacia el retículo endoplasmático para que se sintetice. Entonces, la tiroglobulina. Una vez se sintetiza la tiroglobulina, pues ella también es enviada hacia el coloide. Y una vez está en el coloide, se une al yodo. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Cuando ya tenemos tiroglobulina y ya tenemos yodo en el coloide. Existe una enzima que se llama peroxidasa tiroidea. Esta en realidad no es una enzima, es un complejo enzimático, que son varias enzimas, pero la llamamos es como si fuera nada más una. Entonces, la peroxidasa tiroidea va a tener tres reacciones importantes que va a realizar para poder sintetizar la hormona tiroidea. Son tres: oxidación, yodación y acoplamiento. Entonces, en la oxidación, ella va a agarrar al yodo y lo va a oxidar. Al oxidarlo, lo convierte en un yodo que es capaz de interactuar con otras moléculas del cuerpo, ¿sí? Y es capaz de unirse a la tiroglobulina y es capaz de unirse a los aminoácidos de tirosina para formar la hormona tiroidea. Entonces, la oxidación es simplemente metabolizar el yodo para que se pueda unir a otras cosas. Luego ocurre la yodación, que es cuando tú agarras el yodo que ya fue oxidado y lo unes a la tirosina. Entonces, si ustedes se fijan, el yodo dice I2, yodo 2, o sea, hay dos moléculas de yodo. Lo que quiere decir que al yodar una tirosina, tú puedes agarrar una molécula de yodo o dos moléculas de yodo. Si nada más agarras una molécula de yodo, vas a formar esto, monoyodo tirosina, o MIT. Es una tirosina que nada más tiene un yodo. O si agarras los dos yodos, pues formas la diyodotirosina, o DIT. Es la molécula que tiene dos yodos. Una vez ocurrió la yodación y formaste OMIT o DIT, ocurre el acoplamiento, que es cuando empiezas a unir MIT con DIT. Entonces, si tú unes una monoyodotirosina con una diyodotirosina, entonces formas una que tiene un yodo con otra que tiene dos yodos. ¿Qué vas a formar? T3, que tiene tres yodos, ¿no? Ahora, si unes dos moléculas de diyodotirosina o DIT, entonces dos yodos más dos yodos, cuatro yodos. Y ese es el T4, ¿ok? Es la tetrayodotironina. Entonces, eso es básicamente el proceso de síntesis de las hormonas por la peroxidasa tiroidea. Son tres pasos: oxidación para que el yodo pueda interactuar con otras cosas, yodación para que el yodo que fue metabolizado se una a la tirosina, y luego el acoplamiento para que entonces los MIT y los DIT formen T3 y T4. Y como les dije, T4 es la que se forma en mayor cantidad. Es como el 90% de lo que se forma. ¿Hasta aquí hay preguntas?
No, bueno, yo no. Vale. Ok, entonces seguimos. Una vez se formó el T3 y T4, eso está almacenado en el coloide. Y cuando está almacenado en el coloide, está esperando a que llegue el estímulo de TSH para que entonces se libere esa hormona. ¿Ok? Cuando llega el estímulo de TH y ya tienes que liberar la hormona, lo que va a ocurrir en el cuerpo es que la célula tiroidea va a sacar estos pseudópodos, son unos piecitos, unas manitos, unos bracitos, que van a envolver a la T3 y T4, que están unidas a la proteína tiroglobulina. Entonces, ella lo que hace es que lo rodea y lo endocita en una vesícula. Entonces, ven que aquí está la vesiculita de tiroglobulina con T3 y T4, e incluso los MIT y los DIT que no fueron utilizados. Esta vesícula se va a unir a los lisosomas de la célula, que los lisosomas son simplemente vesículas que contienen enzimas líticas. Entonces, al unirse la vesícula de las hormonas tiroideas con el lisosoma, las enzimas que están en el lisosoma van a romper las uniones de T3 y T4 con la tiroglobulina, de manera que salgan solas de la vesícula y pues se vayan a la circulación. Como recuerdan, las hormonas tiroideas son liposolubles, por lo cual tienen la capacidad de simplemente salir de la vesícula y atravesar la membrana celular sin problemas, porque son liposolubles. Ahora, el MIT y el DIT que no fueron utilizados también se liberan de la vesícula y simplemente la enzima deshalogenasa les quita el yodo para que entonces él pueda reingresar hacia el coloide y entonces sintetizar nueva hormona tiroidea. ¿Sí? Este MIT y DIT se reciclan para que se puedan generar más hormonas tiroideas. Una cosa muy importante que ocurre en el cuerpo es que si uno ingiere un exceso de yodo, ¿sí? Saben que la ingestión normal de yodo es como 50 microgramos, o sea, es algo muy mínimo. Entonces, si tú subes ya a 2 miligramos, 2 gramos de yodo al día, ya eso es un exceso de yodo. Y el cuerpo siente o sensa que hay un exceso de yodo, y lo que hace es que ocurre el efecto de Wolff-Chaikoff, que es lo que ven aquí, Wolff-Chaikoff, que simplemente va a inhibir a la peroxidasa tiroidea. Se inhibe a esa enzima para que se deje de producir hormona tiroidea y así evitas que haya un exceso de yodo. Y esta inhibición va a durar aproximadamente como 10, 14 días. Si duras 10 días sin producir hormona tiroidea. Esto es una cosa que ellos usan como tratamiento, que la gente usa como tratamiento antes de las operaciones, por hipertiroidismo. ¿Sí? Cuando uno tiene hipertiroidismo, uno puede aplicar un exceso de yodo para que ocurra el efecto Wolff-Chaikoff, entonces se inhiba la producción de hormona tiroidea y tú puedes entonces hacer la operación sin problema. Ok, ahora, una vez tú liberaste la hormona tiroidea, como ella es liposoluble, no se mezcla con el plasma, ¿verdad? No es soluble en plasma. Y por tanto requiere una proteína transportadora que lo lleve, que lo carree hasta los tejidos. Entonces, la principal proteína que va a transportar a las hormonas tiroideas va a ser la TBG, globulina fijadora de tiroxina, que va a unirse a T3 y T4. Esta proteína, como la mayoría de las proteínas, es sintetizada en el hígado. Es una cosa importante que tienen que saber siempre. Prácticamente todas las proteínas del cuerpo se hacen en el hígado, la gran parte de ellas. Entonces, la TBG también se hace en el hígado. Esta TBG va a funcionar como un reservorio para T4. Si por cualquier razón la cantidad de T4 y T3 en el cuerpo disminuye, ¿sí? de T3 y T4 libre, disminuye, entonces la T3 y T4 que está unida a la TBG se separa de la TBG y entonces aumentan los niveles de T3 y T4 libres en sangre para que puedan ejercer el efecto. Y como también les expliqué en la primera prepa, la TBG, como es una proteína transportadora, va a funcionar para aumentar la vida media
de la hormona tiroidea. Porque mientras la hormona tiroidea se encuentre unida a la TBG, no puede ni ser filtrada en el riñón, no puede ser metabolizada en el hígado, no puede irse para ningún otro lado. Simplemente va a estar pegada a la TBG y por tanto su vida media en el plasma va a aumentar. Ahora, existen también otras proteínas que se pueden unir a las hormonas tiroideas, pero con menor afinidad. Entre ellas están la transtirretina y la albúmina. La transtirretina es una proteína que se encuentra más que todo en hígado y en el cerebro, en el plexo coroideo. Y como tiene menor afinidad por la hormona tiroidea, no se queda pegada a ella, sino que la suelta más rápido. Sí, la bota y la provee mucho más rápido. Por tanto, el líquido cefalorraquídeo siempre puede tener un gran aporte de hormona tiroidea, porque la transtirretina, que es la proteína que está ahí, pues les da la hormona porque no tiene gran afinidad por ella, sino que la bota rápidamente. Y bueno, si ya la TBG y la transtirretina están todas llenas de T3 y T4 y no hay más gente que agarre eso, la albúmina puede tranquilamente también ejercer efecto de proteína transportadora, pero igualmente con menor afinidad, porque no es la proteína específica de las hormonas tiroideas. Ahora, una vez las hormonas tiroideas llegan a los tejidos, deben ser metabolizadas. ¿Por qué? Por lo que les dije antes. En la glándula de tiroides se produce más T4 que T3, pero es T3 la que tiene el efecto. Por tanto, al llegar a los tejidos, la T4 se debe convertir en T3. Entonces, para que la T4 se convierta en T3, hay una enzima, o varias enzimas en realidad, que son las enzimas desyodasas. ¿Sí? Hay dos tipos de desyodasas, las 5' desyodasas y las 5 desyodasas. Esto es importante porque son las 5' desyodasas las que van a producir T3, ¿sí? La forma activa. En cambio, la 5 desyodasa sin el prima, 5 desyodasa, ella va a producir T3 reversa o inversa, que es la que no tiene efecto biológico. Entonces, entre las 5' desyodasas vamos a tener a D1 y D2, mientras que la 5 desyodasa, que es la que produce la T3 inversa, nada más está D3. Entonces, aquí hay un cuadrito que les dice las diferencias entre cada una. Entonces, fíjense, D1, que es una 5' desyodasa, o sea que produce T3 normal, que sí sirve, ella va a estar localizada en el hígado, el riñón y la glándula tiroides. Y ella es la que va a permitir que haya una producción plasmática de T3, para que la T3 pueda viajar en el plasma y llegar a los tejidos. En cambio, la D2, que se encuentra más que todo en cerebro, hipófisis y músculo esquelético, va a producir T3 más que todo local, ¿sí? Ahí mismo en el cerebro, en la hipófisis y en el músculo, para que ellas entonces puedan ejercer su efecto allí. Entonces, D1 plasmático, D2 local. Y D3, que es una 5 desyodasa, o sea que va a producir T3 inversa, ella se mantiene inactiva durante la mayor parte del tiempo. Nada más se activa cuando hay un exceso de hormona tiroidea. Entonces, cuando hay un exceso de hormona tiroidea, se activa D3 para transformar todo ese exceso de T4 en T3 inversa, que no tiene efecto biológico. Y por tanto, así evitas que haya una intoxicación, una tirotoxicosis, que es el exceso de efecto de hormona tiroidea. ¿Sí? Así evitas ese efecto y esos procesos deleterios y dañinos que puede ocurrir cuando hay un exceso de hormona tiroidea. Entonces, para eso es que sirve D3. Ok. Para regular la hormona tiroidea, yo les expliqué esto durante la primera prepa. La T3 y la T4 se van a regular por un mecanismo de feedback negativo. Entonces, se los repito otra vez para que se recuerden. El eje hipotálamo y hipófisis tiroides va a ser lo siguiente. El hipotálamo va a liberar lo que es TRH, hormona liberadora de tiroides, para que se estimule a la hipófisis, cuyas células tirotropas van a producir TSH. Y luego TSH estimula la tiroides para que produzca T3 y T4. Son T3 y T4 las que van a generar el feedback negativo. Razón por la cual, cuando hay un aumento de hormona tiroidea, ellas van a ir a inhibir tanto en la hipófisis como en el hipotálamo
y por tanto disminuye su producción porque está siendo inhibido. En cambio, cuando hay una disminución de T3 y T4, no hay nadie que vaya a subir a la hipófisis a hacer la inhibición y por tanto la producción puede ocurrir de manera normal, más bien se estimula la producción. Y entonces empieza a aumentar el nivel de hormona tiroidea en el cuerpo. Este es el eje, este es el, ¿cómo se llama? El prototipo de la regulación de feedback negativo. ¿Sí? Y bueno, como pueden ver aquí, la dopamina y la somatostatina pueden funcionar como inhibidores. Pero eso es cuando no requieres hormona tiroidea. Ahora bien, ocurre una cosa importante, que es que que es que el hipotálamo va a poner o va a establecer un valor de referencia, va a establecer un set point. El set point es un valor al cual la hormona tiroidea tiene que estar. Entonces, el hipotálamo va a decir, yo tengo que tener 10 gramos de T3 y T4 en sangre. ¿Sí? Y a ese nivel es que se va a mantener. ¿Sí? El feedback negativo se hace para que la hormona tiroidea se mantenga en, no sé, 10 gramos en sangre, ¿vale? Pero el hipotálamo es capaz de alterar ese set point. Es capaz de cambiar el valor de referencia y decir, mira, no, vamos a tener más hormona tiroidea, o no, mira, vamos a tener menos hormona tiroidea. Esto va a ocurrir o puede ocurrir en dos situaciones diferentes, ayuno y frío. Entonces, fíjense, en el ayuno se va a inhibir el hipotálamo y se va a disminuir el set point de las hormonas tiroideas. Entonces se va a producir menos hormona tiroidea. ¿Por qué? Porque como estamos en ayuno, no tenemos energía. Y como les voy a decir, como les voy a explicar ahorita, las hormonas tiroideas lo que hacen es que aumentan el consumo de energía. Por tanto, si no tienes energía para gastar, no vas a estar pidiendo al cuerpo que gaste energía. Entonces, el ayuno lo que hace es que disminuye el set point y baja la cantidad de hormona tiroidea que hay en el cuerpo. De manera que no se aumente el metabolismo. En el frío ocurre lo contrario. En el frío se aumenta la liberación de hormona tiroidea, aumenta el set point, porque, como también lo explicaré ahorita, la hormona tiroidea produce calor. Entonces, obviamente, si tienes frío, vas a producir más calor para subir la temperatura corporal. Entonces, por eso es que aumenta el set point durante estados de frío. Ok, entonces aquí tienen las cosas de las hormonas. Entonces, fíjense, aquí tienen a la TRH, que básicamente la TRH va a servir para producir TSH, ¿no? Para estimular la hipófisis para que produzca TSH. Y como yo les comenté también en la primera prepa, recuerden que todas las hormonas del hipotálamo son hormonas proteicas, que por tanto tienen receptores de membrana, y que de paso se liberan de manera pulsátil. Es decir, cada 5 minutos vas a liberar la hormona, la TRH. ¿Sí? O cada 10 minutos, no sé exactamente el tiempo, pero es bastante constante la liberación de esta hormona. Y luego tenemos a la TSH, que es la hormona que libera la hipófisis para estimular a la glándula tiroides. Esta sí es más importante que la sepan porque tiene muchos efectos que son importantes y que explican la fisiopatología del hiper y del hipotiroidismo. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando TSH se une a su receptor de membrana, ella va a activar tanto la ruta de GS, o sea, la del AEP cíclico, como la de GQ, o sea, la del IP3 y el calcio. Entonces, a través de ambas vías va a generar todo esto. ¿Ok? Entonces, fíjense, lo que va a hacer la TSH, en primer lugar, es aumentar la síntesis y la secreción de hormona tiroidea. Y para eso va a estimular todos los pasos que yo les explico ahorita. Va a aumentar la expresión de la trampa de yodo para que más yodo entre a la tiroides y se pueda usar para producir más hormona tiroidea. Va a aumentar la síntesis de la peroxidasa tiroidea, que es la enzima que produce hormonas tiroideas. Va a aumentar también la función de la peroxidasa tiroidea. Entonces va a aumentar la yodación, el acoplamiento, la oxidación. Va a estimular la endocitosis del coloide para que toda la hormona tiroidea que está contenida en los coloides se puedan liberar. Entonces, básicamente, la TSH lo que va a hacer es que va a estimular todos los procesos de secreción y síntesis. Todo lo va a aumentar para que entonces se libere mayor cantidad de hormona tiroidea. Ahora, otra cosa que va a hacer la TSH y que es muy importante es esto. Aumenta el tamaño de las células foliculares tiroideas
y aumenta el número de células tiroideas. Y por tanto genera un crecimiento de la glándula tiroides. Permite que crezca la glándula. Y por esto es que tanto en hipertiroidismo como en hipotiroidismo, como ya les voy a explicar, hay bocio, ¿sí? En ambas, la TSH va entonces a estimular el crecimiento de la glándula tiroides. El mecanismo de acción de T3 y T4. Esto capaz se puede preguntar, pero es rapidito. Como se acuerdan, la T3 y T4 son hormonas que son liposolubles. Por tanto, su receptor se encuentra intracitoplasmático. Intracelular, perdón. Es la palabra. Intracelular. Y de paso se encuentra en el núcleo. Directamente en el núcleo. Entonces, T3 y T4 van a ser transportadas en sangre por la TBG, van a llegar al tejido que tengan que llegar y se sueltan de la TBG. Una vez se sueltan de la TBG, como son liposolubles, atraviesan la membrana celular, atraviesan la membrana nuclear y llegan directo a su receptor. Y allí entonces van a estimular la síntesis de proteínas. ¿Sí? Van a estimular la transcripción de genes para producir más proteínas. Y así es como generan el efecto. Al igual que todas las demás hormonas liposolubles. Ahora, ¿cuáles son los efectos de T3 y T4? Fácil. Ustedes van a pensar que todo lo acelera, todo lo sube, todo aumenta. ¿Vale? Entonces, en primer lugar, va a aumentar el consumo de oxígeno y va a aumentar la producción de calor. Que por eso es que cuando tenemos frío, aumentamos las hormonas tiroideas para producir calor. Esto lo hace aumentando las mitocondrias en número y tamaño, aumentando las enzimas respiratorias, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, una cosa importante es que en cerebro no aumentan el consumo de oxígeno. ¿Sí? Ahí lo mantienen normal. Porque el cerebro, si aumenta el consumo de oxígeno, bueno, ocurre isquemia cerebral. Pero ya, eso no importa a ustedes tanto ahorita, pero como si aumenta el consumo de oxígeno, y no eres capaz de proveerle ese oxígeno aumentado que le está pidiendo, pues va a ocurrir isquemia cerebral y bueno, ajá, todo mal. Pero X, eso no les pregunto ahorita. Luego, tanto en el corazón como en el pulmón van a aumentar, ¿sí? Entonces, en el corazón aumentan la frecuencia cardíaca, aumentan la fuerza de contracción, aumentan el gasto cardíaco, todo. Y en la respiración aumentan el volumen corriente, aumentan la frecuencia respiratoria, aumentan el volumen minuto, o sea, aumentan todo. Y luego, en el metabolismo, aumentan la degradación de sustancias. Aumentan la degradación de lípidos, aumentan la degradación de proteínas, aumentan la movilización de sustratos para oxidación, y como están degradando grasas y proteínas, ese proceso de degradación va a producir también calor, ¿sí? Porque son reacciones enzimáticas que liberan calor. Entonces, esa es otra manera por la cual las hormonas tiroideas van a aumentar la producción de calor. Entonces, como pueden ver, aumenta todo. Ahora, las hormonas tiroideas también tienen efecto muy importante en el crecimiento, ¿sí? Tanto en el desarrollo embrionario como ya cuando uno nace. También eso ayuda a que los niños crezcan durante la niñez y la pubertad. Aquí tienen específicamente lo que hace, pero para que lo lean, pues. Pero solo tienen que recordar que tiene efecto muy importante en el crecimiento. Ayuda a que crezcan los huesos y toda esa broma. Y también tiene un desarrollo full importante en lo que es el sistema nervioso central. Sobre todo cuando eres un fetico y sobre todo cuando eres bebecito. Él ayuda al desarrollo sí, al desarrollo normal del sistema nervioso central. Cuando uno nace sin hormona tiroidea o sin glándula tiroidea, que son los cretinos, el cretinismo, terminan con grandes retrasos psicomotores y de desarrollo mental. Porque, como les digo, la hormona tiroidea es esencial para el desarrollo correcto del sistema nervioso central. Como pueden ver aquí, desarrolla la corteza cerebral y del cerebelo, hace que crezcan los axones, desarrolla las dendritas, produce sinapsis, produce mielina. Entonces pueden ver que estimula todos los procesos que hacen que funcione el cerebro. Entonces, bueno, la hormona tiroidea tiene efectos muy importantes, tanto en el crecimiento como en
el desarrollo del sistema nervioso central. No es nada más en el metabolismo. Y otra cosa extra, para que lo sepan desde ya, es que pueden aumentar el peristaltismo, pueden aumentar la cantidad de receptores beta-adrenérgicos, o sea que estimulan el efecto de la adrenalina, aumenta la degradación de proteínas y aumenta la rapidez de contracción y relajación muscular. Por lo cual ustedes van a ver que cuando hay hipertiroidismo aumentan los reflejos de las personas. Y cuando hay hipotiroidismo disminuyen los reflejos. Y de igual manera, en cuanto al peristaltismo, van a ver que cuando hay hipertiroidismo, las personas tienen diarrea, y cuando hay hipotiroidismo, hay estreñimiento, porque la hormona tiroidea va a producir un aumento del peristaltismo. Entonces, bueno, esos son todos los efectos variados de las hormonas tiroideas, que como les dije, lo que hacen es aumentar todo, básicamente. Ahora, esto ya se lo dejo aquí extra, por si acaso se los preguntan, y es, ¿cuáles son las principales causas de hiper e hipotiroidismo? Entonces, eso lo tienen que recordar de aquí para toda su vida. La principal causa de hipertiroidismo, hiper, es la enfermedad de Graves. Mientras que la principal causa de hipotiroidismo es la enfermedad de Hashimoto. Entonces, les explico rapidito cada enfermedad. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmune en la cual se van a producir anticuerpos que se van a parecer o se van a unir al receptor de la TSH y lo van a estimular. ¿Sí? Se unen al receptor de TSH y lo estimulan. Y de esa manera mimetizan el efecto de la TSH. Entonces, al estimular TSH, ¿qué ocurre? Aumenta la producción de hormona tiroidea. Y pues existe un exceso de T3 y T4 en el cuerpo. Ahora, ¿qué ocurre? Que normalmente cuando hay un estímulo o cuando hay un exceso de hormona tiroidea, ella va y hace feedback negativo, ¿verdad? E inhibe todo eso para evitar el exceso. Pero como en este caso hay un anticuerpo que va a estar estimulando, 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 él no va a obedecer al feedback negativo. O sea que va a continuar el exceso de hormona tiroidea. Y por tanto, vas a ver que hay una exacerbación de todos sus efectos. Va a haber taquicardia, va a haber frecuencia respiratoria aumentada, va a haber diarrea, va a haber hipertensión. La gente tiene unos ojos saltones, como ven aquí, que tienen sus ojos así pelados. Va a haber una exacerbación de todos los efectos de la hormona tiroidea. Y por tanto, y también es importante, como estamos estimulando el receptor, la TSH, también vamos a estar estimulando el crecimiento de la glándula tiroides. O sea que va a haber un bocio muy importante en el hipertiroidismo. Ahora, la enfermedad de Hashimoto, que es el hipotiroidismo, ella también va a ser una enfermedad autoinmune. Pero en este caso, los anticuerpos van a atacar a la glándula tiroides y van a atacar específicamente a las células foliculares, que son las que producen la hormona tiroidea, y las van a destruir. Por tanto, disminuye la producción porque no hay la célula que la produce y caes entonces en un hipotiroidismo. Hay menor producción de la hormona tiroidea. Y entonces ocurre lo contrario del hipertiroidismo. Hay bradicardia, hay bradipnea, hay estreñimiento, hay disminución de los reflejos, etc. ¿Sí? Todo lo que hace la tiroides se disminuye. Ahora, como hay una disminución en la cantidad de hormonas tiroideas en el cuerpo, entonces no hay nadie que haga feedback negativo en la hipófisis y el hipotálamo, ¿verdad? O sea que va a aumentar la producción de TRH y TSH. Y ese TSH va a estar yendo a la glándula tiroides y permanentemente la va a estar estimulando. Porque la va a estar pidiendo, mira, haz hormona tiroidea, haz hormona tiroidea, haz hormona tiroidea. Y por tanto, como está estimulando el receptor, la TSH, también se va a generar un bocio importante. Entonces el bocio ocurre tanto en hiper como en hipotiroidismo. ¿Sí? Nada más un bocio te dice que hay patología tiroidea, pero no sabes si es hiper o si es hipo. Tienes que ver todo lo demás para saber. Ok, eso es todo de esta parte de tiroides. Eh, ¿Tienen alguna pregunta de tiroides? Bueno, entonces nada, este,
Vale. Bueno, entonces nada. Les dejo entonces a Claudia para que siga la prepa, que creo que toca es ahorita calcio y fosfato.